Exactamente, porque su tarea real era determinar la voluntad de los dioses y construir las culturas de acuerdo a esa voluntad de los dioses. ¿Sí ve? Es una noción cultural de que el rey, siendo imagen de Dios, ¿qué es lo que debía hacer? Cumplir la voluntad de ese rey, es decir, expandir la justicia en su reino, darle bienestar a ese pueblo, porque finalmente estos reyes tenían que dar cuentas a sus dioses de cómo es que aplicaban esto. ¿Sí ve? Entonces resulta ser que Adán, creado, viene siendo un virrey, ¿no es cierto? Entonces nota como en el contexto, en aquel entonces, la noción del encargo de ser imagen de Dios suponía que los hombres debían ser ¿qué? Reyes en la tierra, gobernantes de la tierra, administradores de lo creado. Entonces cuando se escribe el Génesis, este versículo está pensándose eminentemente en lo que se entendía como eso de ser imagen de Dios. Porque nosotros muchas veces tendemos a pensar ahora, ¿de qué manera la imagen de Dios? ¿De qué manera pensamos que es la imagen de Dios? De manera espiritual. Solamente ahí. De manera espiritual. Y tampoco sabemos qué significa eso. ¿No es cierto? O sea, no fumar, no ir a los bailes y no decir malas palabras. Esa es la imagen de Dios. Eso es ser imagen. ¿Sí te das cuenta? Cómo no comprender esa sola expresión en el contexto nos lleva a unas implicaciones aún mayores en nuestro quehacer como cristianos. Somos la imagen de Dios. Entonces, ¿ves? El contexto cómo nos ayuda entendiendo esto. Así que Génesis deja claro que todos los seres humanos fueron creados para realizar este tipo de servicio real, cultural, para promover la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí ve? Entonces Dios estaba pensando en cosas grandes cuando lo hizo y cuando le dijo. Estaba pensando en cosas gloriosas para que nosotros cumplamos. Todos los que venían después, las generaciones después de Adán y Eva, todos iban a ser estos reyes. Y ese testimonio bíblico lo encontramos en el texto bíblico también. En el Apocalipsis también encontramos de esa misma noción. ¿No dice que somos nación de qué? Sacerdotes. ¿Qué más? Sacerdocio real. ¿Sí ves? Estas son palabras grandes. No se queda solamente en la intimidad de mi amor a Dios, lo que siento yo por Dios, y nada más. No, son cosas grandes que Dios había establecido aquí en el fundamento. Por eso decimos aquí, creados para promover la voluntad de Dios por medio de la cultura. ¿Sí? Porque dice, a ver, ¿cómo vas a hacer esto? Pues tienes que desarrollar las culturas. Tiene que desarrollarse la cultura. Muy bien. Ahora, Génesis 2 explica que cada desarrollo cultural de acuerdo con la voluntad de Dios es un sagrado servicio sacerdotal. No solamente en términos, digamos, de la realeza de promover por medio de la cultura, sino también en el servicio del sacerdocio a Dios. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? ¿Cuál es la noción que tenemos nosotros del sacerdocio? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Dirigir el culto a Dios. Entonces nota como 2:15, por ejemplo. Si alguien lee, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ajá. Entonces, si ves, dice, Dios puso a Adán y Eva en su jardín sagrado para que lo labrara y lo guardase. Es interesante cómo están conectadas esas dos palabras, ¿no es cierto? Es para que lo trabaje y lo cuide para Dios. Trabaja, haz cultura, pero tienes que cuidarle porque no es tuyo. Entonces, el servicio del sacerdocio otra vez es esa acción del encargado de poner las cosas delante de Dios.
Trabajar y cuidar. Trabajar y guardar. Es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, si lo aplicamos ahora al mandato cultural, ¿cuál es nuestro deber con respecto a la cultura nuestra? Trabajarla y guardarla para Dios. Cosa que no estamos haciendo. Porque resulta ser que nosotros nos hemos hecho el quite. Que siga nomás la cultura. Nosotros estamos bien, gracias. ¿Sí ves? No estamos guardando la cultura. No estamos cuidando. Es decir, no estamos haciendo como sacerdotes. Ni reyes, ni sacerdotes. A pesar de que el mandato cultural suponía eso, ¿no es cierto? Entonces el desarrollo cultural es un servicio sacerdotal a Dios. Muy bien. Entonces, los primeros capítulos de Génesis establecen la perspectiva bíblica fundamental de la cultura. No es una dimensión menor de nuestra existencia, como ponemos ahí. No, la cultura es de crucial importancia. No hay que desecharla de ninguna manera. Cierto es que lo que vemos no nos gusta. Pero obvio, es un mundo caído porque el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Por eso es que no terminamos de aceptar la cultura caída. Pues. Es obvio. La conclusión lógica del creyente. No me gusta. Porque no se ajusta a la voluntad de Dios. Pero no podemos solamente llegar a ese punto y desaprendernos de la cultura. Nuestra tarea es hacer un servicio real y sacerdotal a Dios. Dios nos ha ordenado llenar, desarrollar, ordenar, embellecer y santificar la tierra en preparación para la muestra final visible de la gloria de Dios. Porque frente a esa tarea real y sacerdotal, la otra opción es decir, Señor, ven y arregla esto. Que finalmente lo va a hacer. Pero eso no significa que nosotros, porque Cristo va a venir, porque ya murió en la cruz, nos hemos lavado las manos. Ya el Señor va a hacer. Que haga Él, pues no. O sea, como yo decía, si ya das, haz completo, pues no. ¿Sí ves? Porque no estamos reconociendo la función, la importancia que tiene la cultura. Claro, eso sabemos, eso vamos a hacer, claro, eso vamos a verlo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, el segundo punto dice en los fundamentos. Así como establece fundamentos, también se establecen ideales opuestos en los hombres. Dice el dicho ese, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a otro lugar, viajamos, el procedimiento juicioso de nuestro actuar en donde quiera que vayamos es adaptarnos a lo que estamos viviendo. Si tú no haces esa adaptación, ¿qué pasa? No puedes. Por ejemplo, no vas a poder tener nunca una licencia. ¿Ve? Entonces, es porque nosotros nos negamos a hacer ese tipo de adaptaciones culturales. Ahora, como les decía, la cultura nunca es moralmente neutra o neutral, como decimos. Los primeros capítulos del Génesis dejan bien en claro el punto. Al contrario, de una forma u otra, el desarrollo de cada cultura agrada o desagrada a Dios. Por eso es que no quería... Se fue Rodrigo. Ya se fue Rodrigo. Por eso es que no quería entrar un poco a las categorías a estas antropológicas de la ¿cómo era que dijo él? De transculturación. No quería entrar en eso. Porque lo que encontramos nosotros en el fundamento es que hay culturas que agradan a Dios y culturas que desagradan a Dios. Y nada más. Hay culturas completas, ¿sí?, que agradan en comportamientos, en emociones, que agradan a Dios y otras que no. Y en ese sentido, los cristianos estaríamos llamados a cambiar esta cultura. Claro. O sea, ¿cuál es la tarea? Veamos primero los fundamentos para ver cómo concluimos. O sea, partiendo de lo que habías dicho, Ajá. que hay esos fundamentos puestos por Dios, no se supone que esos fundamentos
están dentro de esas culturas que no agradan también a Dios. ¿Cómo hacer, digamos, esa separación? Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Eso, o sea, déjame, antes de llegar a esa aplicación, porque estamos viendo la aplicación, veamos cómo es que Dios establece esto de que le agrada y le desagrada. Y después vamos a ver cómo en los desarrollos y en la aplicación, cómo estas dos nociones se van conectando. Y vea que la tarea no es fácil. Pero veamos cómo se establecen los fundamentos. Veamos primero. Entonces, lo que decimos es que según el testimonio bíblico, hay culturas que agradan y desagradan a Dios, ¿no es cierto? En el sentido de que las que agradan están en consonancia con los ideales de Dios, ¿no es cierto? Y los otros están en oposición a los ideales de Dios, ¿verdad? Esa noción es importante. ¿Dónde la encontramos esto? Entonces, nota que los autores bíblicos fueron conscientes de que los seres humanos desarrollaron la cultura en diferentes maneras. ¿Sí ve? Porque claro, mira por ejemplo Moisés, cuando saca al pueblo del Éxodo y lo quiere conducir a Canaán, le hace saber que la manera como tiene que vivir es conforme lo que está establecido en lo escrito y recogido en las leyes de Dios. Porque él sabe que cuando el pueblo vaya a Canaán, se va a encontrar con otras culturas opuestas, completamente diferentes. Por eso también, cuando tiene que luchar con el pueblo de Israel en el desierto, le hace caer en cuenta que los anhelos de su corazón estaban todavía en Egipto, porque Dios desagradaba esa cultura. Había que desechar y ajustarse a los ideales de Dios en el desarrollo cultural. Por eso es que es tan minucioso el Pentateuco también, con detalles como dice, bueno, ¿qué pasa cuando Dios te da un terreno? No tienes que violentar el lindero. No lo hagas, porque eso es lo que Dios quiere, que respetes el límite que Dios te ha dado. No puedes. No pongas tu estaca más allá de tu lindero. ¿Qué dice el número? ¿Sí ves? Porque es un asunto de justicia, un asunto de amor, etcétera, porque es otra cultura. Entonces, hay ideales opuestos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, hay dos categorías culturales: patrones culturales que sirven a Dios y patrones culturales que se oponen a Dios. Esta distinción es importante para aplicar ahora la Biblia. Ahora, esta división fue establecida en los primeros capítulos, en Génesis 3. Adán y Eva fallaron la prueba de la lealtad a Dios al comer el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Fallaron. Después Dios reveló que su caída en pecado podría llevar a los seres humanos en dos caminos culturales distintos. Dios describe estas dos actividades culturales en Génesis 3.15 cuando él dijo, ¿qué tienes de Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, en resumen, aquí la mujer es Eva, ¿no es cierto? Y la serpiente es Satanás. Este pasaje establece la división que ha caracterizado a la cultura humana en la historia. La descendencia de la mujer ha tratado de servir a Dios fielmente, y la descendencia de la serpiente ha tratado de oponerse a él. Aquí encontramos las dos distinciones. La simiente de la mujer va a esforzarse en servir a Dios, con todo lo que eso significaba. Pero la descendencia de la serpiente va a oponerse a la voluntad de Dios, siempre. Y eso es lo que encontramos nosotros claramente en nuestra existencia. Entonces, esta división cultural, esta división que ha caracterizado a la cultura humana, ha permanecido, se ha mantenido hasta que Cristo, el gran descendiente de Eva, regrese para completar su victoria final sobre Satanás. Si ve, estas dos nociones de culturas opuestas se resuelven cuando Cristo venga por segunda vez. Y finalmente termine con esta distinción, porque vencerá a la simiente de la serpiente. Ya en la cruz consiguió la victoria.
pero con su segunda venida ya aplica plenamente su victoria. Entonces eso está por solucionarse todavía, ¿sí ve? Esperamos de esa solución final nosotros. Pero mientras tanto nosotros vivimos de ese conflicto. Nosotros los creyentes en Cristo ahora, porque somos en la línea de... no se olviden que la descendencia de Eva era Cristo. Y nosotros en Cristo somos parte de esa descendencia. ¿Verdad? Muy bien. Entonces estos dos caminos aparecen inmediatamente en la historia de Caín y Abel, en Génesis 4. ¿Qué encontramos aquí? Ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Que dice que los dos fueron a llevar su ofrenda, ¿no es cierto? El uno llevó el cordero y el otro llevó las primicias de los frutos. Uno diría, pero bueno, esto está bien que lo haya hecho, etcétera. Pero ¿qué resulta? Que Caín mata a Abel. Noten que los dos tienen comportamientos culturales diferentes. Por eso decíamos que la noción de la cultura no es neutra. Entonces, Caín y sus descendientes, después de él, viven como la descendencia de la serpiente. Caín no es eliminado. Caín lo único que hace es continuar con el mandato cultural de multiplicarse y fructificar, pero siguiendo la noción de la serpiente. Él es la descendencia de la serpiente. Y obviamente Abel muere. Y daría la impresión de que la cultura que está ligada al ideal de Dios muere, desaparece. Pero Dios le da otro hijo a Adán. Entonces, formaron culturas, los descendientes de la serpiente formaron culturas altamente sofisticadas, pero con la intención de resistir la voluntad de Dios y cambiar su linaje natural a la del maligno como su padre espiritual. ¿Qué encontramos nosotros en la descendencia de Caín para decir que desarrollaron nociones culturales altamente sofisticadas? ¿Qué encontramos en el texto bíblico? ¿Quiénes vinieron después de Caín en la línea de Caín? Por ejemplo, ¿quién era Nimrod? El más grande emperador, el primer gran emperador, el primer gran constructor del imperio. De Nimrod se dice que el pasaje del texto bíblico dice que él se plantó de frente delante de Dios. Esa expresión es muy interesante, porque tú delante del rey nunca podías pararte de esa manera. ¿Se da cuenta? Usted no puede delante del rey y plantarle cara, porque era el rey. Esa noción de esa relación real, ¿sí ve?, del rey y su súbdito se recoge con Nimrod. El escritor recoge esa noción y dice, quiere dar a entender algo con respecto a Nimrod. Dice que él se paró delante de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? Era un rebelde supremo, porque le encara a Dios. Aquí estoy yo soy el emperador. Génesis 18. Por eso les dije que ustedes ya dominaban del 1 al 11, entonces solamente voy a hacer las referencias, porque si no, ¿qué dice? Ahí está. Ese delante de Jehová, pues, o sea, es poderoso cazador. Y cuando dice cazador, resulta ser que era cazador de hombres. Esa era la noción. No es que... Y en el 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Por eso te digo. Sí, por eso decimos que de la descendencia de la serpiente, de la descendencia de Caín, se desarrollaron culturas altamente sofisticadas. O sea, ese término delante de Jehová no es solo una palabra. No. Es que eso en el contexto. ¿Qué significa delante de Jehová? Que Nimrod se pare delante de Jehová. Entonces, otra vez,
es el escritor bíblico, en este caso Moisés, recoge, nota que Moisés de dónde venía también, ¿no es cierto? Él fue criado con faraones y todo, él sabía todo este asunto de la etiqueta en las cortes, todo lo que significaba. Entonces él con esa noción de sus pueblos coge y escribe, a ver, ¿qué es lo que pasó con Nimrod? Esto es lo que hizo Nimrod. Porque conociendo él el proceder en el contexto de los faraones, que un súbdito se pare de frente al rey significaba... Rebelión. Claro, el rebelde supremo. La consecuencia de la Exacto. muerte, la actitud era rebelión. La rebelión, pues. El rebelde supremo. Nadie podía acercarse de esa manera a los reyes. Es como ahora con la reina. Nadie puede darle un beso a la reina Isabel, a la reina de Inglaterra. No, ni el rey ya. ¿Sí ven? Entonces noten cómo, si ven, el contexto nos ayuda a entender la amplitud, el reconocer el elemento teológico de las expresiones recogidas en el texto bíblico. Si nosotros desechamos esta idea de delante del rey y pensamos decir, bueno, delante del rey, siguiente versículo, y no nos dimos cuenta, nos perdimos de algo. Pero eso implica que alguien tuvo que meterse de lleno estudiando la escritura. Claro. Porque normal No. Por eso estoy hablando de estudiantes de la Biblia. Claro, yo estoy hablando con estudiantes de la Biblia. O sea, yo no estoy hablando con yamingos. No, estoy hablando. O sea, esa es la tarea, pues. ¿Sí ves? O sea, este esfuerzo ha sido bien grande de los hermanos que nos han antecedido. Claro. Sí. Sí, se te pasa y no. Sí, dime. Claro. Pero sí ves que es ligado desde la descendencia de la serpiente, que son constructores de grandes culturas. Con sabiduría e inteligencia. Exactamente, Dios les dio, pero porque Dios les otorgó todas esas facultades para que hagan culturas. Y es lo que pasa actualmente, pues. ¿Cuántos hombres impíos logran? Exacto, exactamente. Imperios y no contribuciones Importantísimas a la humanidad. ¿Sí ves? O sea, sigue siendo eso, o sea, pero el punto está en que como están en oposición a los ideales de Dios, entran en conflicto con nosotros, que nosotros en cambio ya no hacemos culturas. Nosotros lo que hacemos es canciones, bailes, banderitas y ya. ¿Sí se da cuenta? Ellos, sin proponérselo, están en obediencia a al mandato, sin saberlo. Lo que pasa es que, bueno, esto lo leí yo en el libro que se llama El concepto calvinista de la cultura. Exacto. Un motor que impulsa al impío, digamos, a lograr grandes éxitos es que ya buscan su propia gloria. Exacto. Y ese es un ¿Sí? motor, pero Exactamente. tremendo. Sí, Por correcto. lo que sale alguien a que logre cosas muy grandes. Claro. Pero también por eso es que, por ejemplo, digamos, también se desvíe. Por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia médica y tecnológica cibernética, por ejemplo, la que es más nueva, digamos, ahora, se está desviando en el pensamiento, por ejemplo, en vez de ayudar a la gente que tiene enfermedades, de desarrollar una forma de exaltarse, claro. Pero es correcto, claro. Pero es correcto, por eso es que está ligada a la descendencia de la serpiente. No, lean el texto bíblico de cómo se acerca la serpiente a Eva, etcétera, y todo lo que le plantea y todo eso. Eso se explica en el desarrollo cultural. Claro. Y eso carga hasta ahora, como te digo, o sea, el deseo de con las facultades y la tecnología que se tiene y que se puede lograr ser inmortal. O sea, no sé por qué Pero nota que, como dices vos, Pato, ellos se quieren deificarse, si es su gloria lo que está de por medio, ¿no es cierto? Pero resulta ser que los otros, es decir, los que están en consonancia con la fidelidad a Dios, tienen que darle la gloria a Dios. Claro, pero Es más inclusive todavía, ¿sí ves? Pero se han quedado. Ese es el problema, Pato. Es el problema. O sea, nosotros, ¿cuánto más los que le damos la gloria a Dios? Claro, perdón, este libro que sí les recomiendo que lean, él dice, el ser humano dice crear el concepto de excelencia, como el concepto máximo de hacer las cosas. Dice, pero los creyentes tenemos otro concepto que es muchísimas veces más superior a la excelencia que busca el hombre, dice, y es la gloria a Dios, dice, porque nosotros no hacemos
Exacto, eso es lo que yo te digo. O sea, estos dan la gloria al hombre y nosotros somos llamados a darle la gloria a Dios. Bueno, pero contrastándolo con el Nuevo Testamento, uno encuentra a Pablo recuperándose. Exactamente. Cuando él dice que honres a Dios en tu trabajo. Exacto. Que busques ser un excelente padre, un excelente esposo, cumpliendo ese Exactamente. De la imagen de Dios allí. Claro, pero otra vez, no se queda solamente ahí, porque Pablo también te dice esto. En esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo que ayuda, en todo lo que agrada, en todo lo que es justo. Entonces, ¿sí ves? Y lo más fuerte cuando dice que somos predestinados para toda buena obra. Entonces, ese es el asunto, tenemos que ir. Ahora, tiene que ir en consonancia nuestra vida familiar, nuestras nociones, pero también tiene que ir nuestro lugar en la sociedad. ¿Sí ves? Nuestro lugar en la historia. Ve, los reformadores entendieron esto. Por eso es que se produce un cambio en la historia. Es más, todos los grandes avances científicos, pero ahora heredamos, son hechos por Cristianos. judíos, ¿no? Exactamente. Y en base a principios cristianos. ¿Sí ves? Por ejemplo, Newton, a la vez que hacía la gravedad, hacía tratados teológicos. Claro, es lo que más escribió él, pero el que menos conocemos. Entonces, si ven, eso es importante entender que a partir de aquí hay dos nociones de cultura que tienen que irse desarrollando. Abel muere y daría la impresión, si ustedes ven ya como un relato, como una historia, dice, ¿cuándo? Digamos, parafraseando un poquito, nosotros diríamos, y Dios creó a Adán y Eva, tuvieron sus dos hijos para que sigan multiplicándose. Pero resulta que Caín mata a Abel. Entonces el uno ya no pudo tener más cultura, se acabó. El malo sobrevive, el bueno muere y se acaba la historia. ¿Qué hacemos? ¿Se ve? Aún como un relato, es fascinante porque te quiere mostrar la acción de Dios, en que con Dios la muerte no significa el fin del cumplimiento de sus propósitos, sino que Él va a intervenir para que su propósito, es decir, este desarrollo cultural, se cumpla, y por eso es que viene Set. ¿Sí ve? Entonces en el capítulo de Génesis 5 encontramos a los descendientes de Set, quien desarrolló una cultura como la descendencia de la mujer. Y formaron familias y tribus, desarrollaron prácticas religiosas y un lenguaje. No eran perfectos, pero hicieron su mejor esfuerzo para establecer los patrones culturales que sirvieron y glorificaron a Dios. Ahora en relación de eso, noten cómo la dimensión de lo que significó Nimrod y todo Babel, etcétera, es una dimensión grandiosa. Y le vemos a los hijos de Sed, en cambio, teniendo hijos, teniendo su familia, cuidándose de ellos, desarrollando lo mejor posible en su fidelidad a Dios. Exactamente, claro, era parte del mandato. Podría parecer que no es complementario con el desarrollo que tuvo en el caso de Nimrod, la idea de hacer un proyecto mucho más notorio, claro, que para la época representara un avance significativo en la historia. Parecería que son. Incluso ahí, contextualizando un poco, esta idea del creyente en la ciencia, como lo mencionaba Patricio. Yo no creo que es desasociada, pero en cambio sí pienso que el creyente o los creyentes, ese no es su énfasis, porque entonces podríamos ver cuál es el fin. Bueno, no podemos decir, como dice Pato, no son excluyentes, o sea, no podemos decir que eso no es su tarea. No, pero no es lo que tiene su mayor enfoque. A ver, no, a ver, espérate, no, puede parecer, pero lo que pasa es que verás, claramente se establece que a partir de la caída se establecen dos líneas de desarrollo cultural. Sí, ¿no es cierto? Dos líneas. Evidentemente, la línea de la serpiente, como busca su propia gloria, va a buscar eso, va a perseguir eso. En medio del orgullo, su condición va a hacer todos los esfuerzos, no va a medir esfuerzos para alcanzar esos deseos. Por eso es que Nimrod se vuelve el gran cazador de seres humanos. Es decir, ni siquiera la vida humana le detenía a él para alcanzar su gloria. En cambio, la línea de Set, ¿no es cierto? La línea de la mujer empieza a desarrollar la cultura conforme a la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Es decir,
lo grandioso puede alcanzarse, pero no es la prioridad. ¿No es cierto? Pero se va a beneficiar después de lo que desarrollan los dioses. Vamos a ver en esto. Primero los ideales opuestos y después cómo hay el propósito de Dios también es desarrollar la variedad cultural. O sea, que son legítimos. Claro. Y la afecta también a la otra. Claro, pero pudiera, yo no sé si dejé claro esto, A ver. pero pudiera parecer es que una línea en estas revoluciones culturales pudo alcanzar notoriedad y desarrollo y la otra no. No, claro, Desde no. el punto de vista No, bíblico no. entendemos que en la línea de Abel, Sí. con Seth, Sí. se fue cumpliendo el propósito de Dios que era cumplir ese mandato. Sí, correctamente. El mandato Pero, culturales sojuzgar. Claro. Y en el sojuzgar- Señorearse. Y en el sojuzgar no se refiere a solamente que pasemos en la casa teniendo hijos. no. Eso les encargó a los conejos. O a los Youngman más bien. El mandato cultural, lo que Dios les dice es, este huerto, que es el ejemplo de cómo debe ser la tierra, este huerto tiene que ser toda la tierra. Así Ese es. mandato. Es el mandato. Entonces, Exactamente. para hacer eso, o sea, los hijos sí son importantes, pero no es que te quedes en la casa, sino tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Y tener hijos. Y tener. Entonces sí, ahora, el punto está en que... Claro, ahora, el punto está en que... Verás, exactamente. Sí, ahora el punto es que con la caída, las escrituras siempre van a estar distinguiendo estos dos ideales culturales opuestos. Pongan la atención, en todo el relato bíblico siempre vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, le vemos a Josué con el pueblo batallando en contra de las culturas de los paganos. Siempre va a haber esa noción. Y aún ahora es lo mismo. Pero debemos entender el ahora de esa misma manera también. Ahora, una cosa que es importante y hay que tener cuidado, es que para interpretar y aplicar las escrituras tenemos que reconocer que había muchas similitudes entre estos dos caminos culturales. Génesis 4, termino con esto, solamente Génesis 4 y 5 indican que tanto Caín como Abel trataron de dominar la naturaleza, una similitud, y alrededor de eso desarrollaron prácticas sociales y religiosas. Entonces hay elementos que son comunes, a pesar de que hay una distinción, pero sí se comparten elementos comunes. ¿Y son ideales opuestos? Sí, pero tienen elementos comunes que es importante reconocer. Lo que pasa es que ahí hay algo que de pronto tenemos muy metido en nuestra mente y es que le ponemos a la religión, ¿sí? Como que solo está en el camino de ser y la religión no está acá. Ajá. Pero realmente la religión es lo que abarca todo, tanto a paganos como Exactamente. obviamente los unos adoran a un Dios, A los ideales de Dios. que no es el Dios verdadero, Exacto. pero ambos persiguen una religión, ambos tienen una creencia religiosa. Claro, es por eso que Babilonia era un arquetipo de lo que era el huerto de Edén. Exactamente. Tenía esos- Todos los elementos establecidos ahí. Exactamente. Todos los elementos religiosos. Esto tiene implicaciones en toda nuestra vida, porque si es así, cualquiera de nosotros estamos llamados a cumplir ese mandato cultural en el lugar que estemos. Exacto. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, tú fuiste militar, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidad le da la gloria a Dios siendo un capitán, un coronel, en medio de, digamos que puede haber muchos capitanes coroneles prepotentes? Claro. Que haya ahí una luz de un coronel, un capitán que no es prepotente, Exacto. que tiene autoridad, sí, pero Exactamente. con la gracia de Dios. Exactamente. Entonces, lo mismo yo digo De todo. en su Todo. pobreza. No, claro, de todo. Entonces, eso es lo que quería insistir, ¿no es cierto? Hay similitudes, en las culturas. En las dos culturas, por ejemplo, decía Génesis 4 y 5, muestran como Caín y Abel son la expresión del dominio sobre la naturaleza. Caín dominó lo agrícola, Abel la ganadería, ¿no es cierto? Los dos se desarrollaron prácticas religiosas alrededor de las dos. Por eso es que se ve cómo llevan la ofrenda. Pero también las dos culturas, en las dos, con Set y Caín, por ejemplo, se demuestran que ambos tuvieron matrimonios, por ejemplo. Y tuvieron hijos. Son elementos comunes de las dos culturas. Entonces, ¿cómo es posible
que las personas con diferentes líneas de las ideas culturales desarrollaban elementos similares en la cultura. Ahora, ¿por qué se produce eso? Por dos razones. Las escrituras, y con esto termino para el break, las escrituras nos enseñan que estas similitudes aparecen por dos razones, como pongo ahí. La una es por la gracia común, ¿no es cierto? Y la segunda es porque el pecado corrompe aún a los que siguen a Dios. O sea, hay elementos que se comparten entre las dos culturas opuestas por estas razones. La gracia común de Dios, su misericordia no salvadora hacia la humanidad, restringe a Satanás y las inclinaciones pecadoras de quienes lo siguen. Y como resultado, incluso las culturas más diabólicas en el mundo han exhibido un grado de conformidad a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Claro, por ejemplo, el que se cuida a los hijos. ¿De dónde surge? Pero aunque hay unas diabólicas que en cambio ofrendan a sus hijos a sus dioses. Pero Dios no permitió que ese tipo de adoración a Baal, con sacrificios a los niños, continúe. Ponía restricciones, leyes, ¿no es cierto? Gobernantes que frenaban ese tipo de cosas, gente que surgía con otra religión y destruía ese tipo de cultos, etcétera. Es la gracia común de Dios interviniendo para que ese tipo de maldad no se expanda. Por eso es que a veces, por ejemplo, también, en este caso también de Asia se levantaba otra civilización diferente y venía y ahora. Exactamente. Entonces rechazaba todo lo anterior, dice, todo esto fue perverso, vamos a hacer otras cosas. Entonces era la gracia común de Dios restringiendo. Por eso es que encontramos culturas en donde, caramba, los ideales de relación de pareja o relación familiar son ideales. Sí, son importantes. A veces incluso hasta más allá de lo que nosotros a veces practicamos, decimos, pero caramba, qué ejemplo de familia que son. Por ejemplo, Al Capone dicen que él, para él lo más sagrado. Por ejemplo, si ves, o sea, noción de la mafia, si te das cuenta, la familia. Así era, la familia. ¿Cierto? Entonces, si ves, o sea, como una mente tan perversa, ¿no es cierto? Tiene un asunto que le hace destacar como el cuidado de la familia. Es lo mismo que pasa con los famosos yakuza japoneses, o sea, son criminales, pero aún así mantienen una cultura. Exactamente, si ves, entonces es porque Dios, por medio de la gracia, restringe la maldad. Pero también hay elementos comunes, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, pero si ves, o sea, ese es el asunto que es lo que pasa, a veces nos ponen como ejemplo a nosotros los cristianos con otros, dice, pero mira, hay gente que no es cristiana y vive una vida ejemplar, cuida a sus hijos, o sea, tienen hijos buenos, etcétera, ahí está. ¿Y ustedes? Así nos dice, ¿por qué? No, es la gracia, si ves cómo Dios restringe para que no sea un desate de destrucción, porque eso es lo que ocurre si es que no hubiese eso, la intervención de Dios. Ahora, la otra noción es que el pecado continúa corrompiendo aún a aquellos que persiguen los caminos de Dios, ¿no es cierto? Así que incluso la cultura más santa en el mundo ha fallado al no adherirse perfectamente a la voluntad de Dios. Entonces, claramente podemos ver nosotros Holanda, por ejemplo, una nación que surge fruto de la gran influencia de la corriente reformada del protestantismo. Ginebra, ¿no es cierto? Entonces surgen ciudades, se desarrollan culturas altamente sofisticadas, muy cultas, muy respetuosas, saben respetar la ley, son considerados, etcétera. Esas sentaron unas bases para su cultura, pero ¿qué es lo que son ahora? Harvard fue fundada como una universidad cristiana. Por ejemplo, ¿sí ves? O sea, ¿es por qué? Otra vez, ¿sí ves? Aún las culturas más santas han sido o son influenciadas y corrompidas por el pecado. Entonces, por eso es que a veces culturas cristianas, por decirlo de alguna manera, se asemejan mucho a las culturas paganas. Entonces hay cristianos que no parecen cristianos. ¿Sí ves? Entonces, por eso es que en esos dos elementos vamos a encontrar las similitudes. Hay culturas que parecen cristianas en algunos aspectos y hay culturas cristianas que parecen paganas en algunos aspectos. Sí, es por eso. Ahí encontramos eso. Paramos aquí. Vamos a hacer un break. ¿Ya? Por favor, los que deseen subirse ahorita o cafecito acá. Ya están los años. Muy bien. Un cafecito. Quiero un cafecito.
cafecillo. Pero eso no parece café, ¿o sí? Es agua sucia parece. Agua sucia, está muy transparente. No sé qué pasó, y yo sí le puse cuatro cucharas. ¿Faltó? Ah, ajá. Se regó. No, verás. Posiblemente se te regó. Verás, lo que pasa es que este no necesita filtro de Petel. Entonces, Esto es todo. Una pregunta, hermano, nada más. Todos vamos a almorzar para pedir el reembolso. ¿todos comen? Eso era que pregunté. ¿Tú no vas a almorzar? ¿Ustedes te vas a ir? No, solo esto. ¿Por qué no va? Un pollito. Va a ser es arroz con menestra y pollo. A la plancha. No es visto nada, no es nada raro. No es gato. Y ensalada. Culturalmente aceptable. Bueno, sigamos. Entonces, el último elemento que tenemos en esa columna de los fundamentos es el tema de la variedad cultural. Pero en eso, si nosotros debemos andarnos un poquito con tino, pero sabiendo que es en efecto la existencia de una variedad cultural está establecida en la Escritura. Porque, miren, cuando se ha hecho evangelización, cuando se ha hecho misiones, lo que ha ocurrido muchas veces es que aquellos evangelizadores han puesto por delante la noción cultural antes que el evangelio. Es decir, una suerte de una unificación cultural con respecto a todos los creyentes. Por ejemplo, nosotros, los evangélicos, hemos adoptado mucho de la cultura norteamericana, que muchas cosas no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Ve? Entonces, daría la impresión como que al hacer la evangelización vamos a unificar la cultura. Vamos todos a estar de acuerdo en los valores culturales que nos unen, según esa definición, ¿no es cierto? Entonces todos vamos a adorar a Dios de la misma manera, todos vamos a vivir la fe de la misma manera y todos vamos a relacionarnos con el mundo de la misma manera. Pongamos un ejemplo. La reforma, uno de los legados importantísimos que tuvimos de la reforma fue con la himnología, ¿cierto? Se empezaron a escribir himnos y a cantar los himnos, pero eso sí, con los instrumentos europeos, ¿no es cierto? El órgano y el piano. Vienen los misioneros y nos comparten el evangelio, pero a la vez nos enseñan a cantar. Entonces nos dan el himno, el himnario y el piano. Y nos dicen, así hay que cantar. Entonces es como una uniformización de la expresión de la fe. ¿Sí ve? Una cultura única. Tomando su contexto cultural. No. Por ejemplo, no es cool, qué chévere. Pero nuestro contexto es muy diferente. Ese es el Para que asunto. las familias puedan- Exacto. Exacto, o sea, hay que entender, hay que ver las cosas. O sea, parece interesante, pero a lo mejor tenemos que explorar otra solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las iglesias? Por ejemplo, las iglesias de trasplante o las iglesias levantadas como obreros misioneros, que usted puede ver que tienen su himnario y su piano. La batería jamás entra ahí. Jamás. ¿Por qué? Porque la batería tiene un origen en el rock. Por eso es proscrita la batería. Yo he oído a los hermanos decir, la batería, eso sí, jamás en las iglesias. Entonces, bueno, podemos discutir, digamos. Y además puede haber preferencias musicales, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es mi punto? Es que, en realidad, en la propia Escritura, en los mismos capítulos que encontramos de Génesis del 1 al 11, da lugar a lo que se conoce como la variedad cultural. No se trata de uniformizar, sino de que haya variedad cultural en adoración a Dios. Acuérdense, por ejemplo, que cuando finalmente el Señor venga en su gloria a establecer en magnificencia su reino, ¿quiénes le van a adorar? Naciones, pueblos, distintos, ¿sí ve? Etnias, etcétera. ¿Sí ve? Hay una variedad cultural que es necesaria entender como legítima. Hay una variedad cultural. Por eso no vamos a imponer una cultura a todos.
Lo que sí es que debemos ser bíblicos. Eso sí. Ahí tengo una pregunta. A ver, dale. Me ha sido hecha la consulta. Dale. Entonces, si vamos a ser eminentemente bíblicos, Ajá. ¿cómo entender lo que acabas de mencionar en torno a que cada cultura ha implementado una forma de adoración? Ajá, correcto. Es decir, Perdón, sí, complemento. sí. Si es que la Biblia, bueno, por un lado puedes tener una vertiente que te dice que tú puedes alabar a Dios con lo creado, es decir, con los instrumentos que Dios en su sabiduría le concedió al hombre crear, la batería, el piano, y todo lo que más pudieras añadir. Y hay algunas líneas de cristianos que los toman y dicen, bueno, podemos cantar de esta manera. Sí. Porque entendemos Dios dio sabiduría para que esto sea usado Ah, para sí. su gloria. Así es. Así es. Pero luego tienes el otro grupo Ah. que dice, no, porque esa es un uso inapropiado que la cultura le ha dado a esos instrumentos y ahora los ha dedicado Ah. a Satanás. Sí. Entonces, ¿dónde entra? Porque si la Biblia es nuestra norma de fe, Ajá. ¿dónde entra por encontrar una disposición que norme la donación en ese sentido? En la variedad cultural. Entonces, es legítimo. Es legítimo. Es legítimo que nuestros hermanos que adoran con salterio, me invento salterio y arpa y sus ritmos distintos por la variedad cultural y hasta por el entorno cultural, como los que usan el simple piano y el binario. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto? O sea, el hecho... Pero, perdón, es que no solo es el enfoque, No, yo creo que hay no. un tema en donde incluso tú empiezas a deslegitimar al otro. porque Eso, te consideras- eso. Más bíblico. te consideras Más bíblico. Más bíblico y eso te hace incluso hasta más espiritual. Exacto, en el sentido de exacto. entender la verdad bíblica y dicen, esos hermanos que brincan, o sea, no estoy justificando, No. estoy tratando de explicar. Sí. Esos hermanos que brincan son una partida de locos, ¿viste? Ya. Allá se reúnen los locos. Sí. De este lado estamos Sí. nosotros, los racionales, que cantamos a Dios con el entendimiento. Sí. Es clarísimo, sí, es ¿Cómo claro. responder? Esta es la parte que yo Sí. tengo interés. Sí. ¿Cómo no? Claro, eso es... ¿Cómo responder? Estaba precisamente pensando en eso cuando Bíblicamente, exacto. para encontrar esto que no está claramente en la Biblia. Exacto, correcto. Porque también puede ser que, o sea, ya haya la variedad cultural y en sí no esté mal, pero también se puede agarrar de eso para otras, ya digamos en este caso la música para otras cosas. Sí. Puede ser que esté incorrecto. Ajá, correcto. O sea, Sí, también. Eso lo decía Paco, como el equilibrio. Espérate, vos ibas a preguntar algo. Sí, pero, o sea, yo también me surge la duda de que ese equilibrio, ¿quién norma eso? ¿No? Porque, Eso. claro, por ejemplo, yo vengo de una iglesia de corte pentecostal. Claro, Se brinca, adopta se el brinca, se tipo brinca. de la cultura latinoamericana, Sí, qué sé yo, sí. y Sí. hay esa variedad cultural, Sí. pero también hay que sopesar el hecho de, no sé, la motivación del corazón. Eso. No necesariamente el hecho de que por defender esa cultura yo puedo estar bien enfocado de la Exacto, no, de acuerdo. Es importante, verás, solamente doy un pasito para atrás para reflexionar alrededor de eso. Decíamos que cómo es que hay similitudes y diferencias en los dos caminos en la cultura, en los fundamentos. Entonces decíamos que primero es por la gracia común, ¿no es cierto? Que Dios obra para refrenar el pecado. Entonces, algunas cosas de la cultura, incluso Dios las adopta, las transforma y las usa, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el rey babilónico, ¿cómo se llamaba este que se volvió un animal? ¿No es cierto? Entonces, sí, pero ¿cómo? Dice, es mi siervo, le dice, etcétera. Entonces, es la gracia común actuando en este rey para refrenar sus propios impulsos y al propio imperio. Entonces hay la gracia común. Y segundo, decíamos que por más santa que sea una cultura, siempre el pecado influye, ¿no es cierto? Y afecta aún a los cristianos. Entonces, en ese sentido hay diferencias y semejanzas. En los dos hay diferencias y semejanzas. Entonces, siendo así, se deriva en que hay una variedad cultural, aún en las
al interior de los propios creyentes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio rector de la adoración? ¿Los instrumentos? Dios es el que establece, ¿no es cierto?, cómo debe hacerse la adoración a Él en relación a un corazón transformado por Él mismo, ¿verdad? Ahora, el cómo, ahí nos enredamos nosotros en el cómo. O sea, ahí nos enredamos, como vos decías, ¿cuáles son las motivaciones? A lo mejor está utilizándose inadecuadamente los instrumentos o la misma música con propósitos. Nosotros sabemos que en algunas de las sectas la manipulación musical es uno de los propósitos por los cuales atraen a la gente, o sea, es una motivación perversa. Entonces, ¿cómo deshiervamos eso? ¿No es cierto? Los reformadores sostenían que la adoración tiene que ser conforme a los principios, el principio regulador del culto cristiano. Es lo que Dios establece, lo que Dios define como tal. Pero el Señor no nos dice qué instrumentos usar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor no nos define qué instrumentos usar. En el Salmo 150 dice ahí una lista de instrumentos de esa época. ¿Significa eso que esos instrumentos debemos traerlos acá como pretenden los mesiánicos para cantar con el sofá y todas esas cosas? ¿Significa eso? No, pues. Y en un inicio no hubo. A lo mejor inclusive le podemos ver a Moisés y a su hermana cantando, ¿no es cierto?, cantando con un instrumento egipcio. No sé, supongo, digo, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Por qué? Porque los instrumentos musicales están ligados al desarrollo cultural. Es parte de las artes. Claro, seguramente para cuando el pueblo salió de Egipto, probablemente llevaron consigo muchos de esos instrumentos. Es que son 400 años, pues, hermano. O sea, para ellos era de ellos. Ya no era el instrumento egipcio, no, era de ellos. Entonces los llevaron consigo y posiblemente en el devenir del tiempo después desaparecieron esos instrumentos, desarrollaron otros. Es posible, o se perfeccionaron los mismos. O sea, eso es parte del desarrollo cultural. Entonces, las artes, en este caso de los instrumentos musicales, sirven para la adoración. Ahora, ¿cómo deben ser usados? Ahí viene un poco el asunto del equilibrio, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo compones primero, para empezar, las canciones? Los reformadores nos legaron una himnología preciosísima. ¿Por qué? Porque esa himnología estaba regida, guiada por los principios de la teología. ¿No es cierto? O sea, cantaban la doctrina. Pero también afectados por su cultura. Sí, pero no, todavía no voy allá. Todavía no voy allá. Verás, todavía no voy al tipo de música ni a los instrumentos, sino a la composición. ¿No es cierto? A la composición. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente estamos abocados a adorar conforme la palabra. Y eso suponía escribir himnos y canciones conforme a la doctrina, para cantar la doctrina. Ese es el preciosísimo legado y el buen principio que nos legaron los reformadores. Es decir, hay que cantar conforme a la doctrina bíblica, para empezar. Entonces eso ya nos permite a nosotros evaluar la música, ¿sí o no? Segundo, la música. Obviamente ellos no les vino la composición musical. Lo que ellos cantan era pertinente a su época. Ellos, o sea, que los himnos, ese tipo de melodías, etcétera, eran propios de ellos. Sino que ellos lo que hicieron es coger eso y llevarlos a la iglesia y exaltar esa música para la gloria de Dios. Entonces por eso es que permanece, ¿no es cierto? Porque su gracia en esa época era vetado, era como que el ritmo no se usaba, era media como de bar, así mismo, y lo mismo hizo Lutero, o sea, era música que se cantaban en los bares, ¿no es cierto? Pero lo que no hicieron fue repetir las canciones. Es decir, cogían la misma melodía, solo le cambiaban ciertos versículos y cantaban de la misma manera. No, tuvieron que hacer el esfuerzo musical de creación, que es lo que ahora no se hace, ¿no es cierto? Incluyendo el tema de la doctrina. Y lo de los instrumentos era lo que tenían a la mano. ¿Qué tal un Lutero con guitarra? Espectacular hubiese sido, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Pero no tenían la guitarra. ¿No es cierto? O un Calvino baterista. A lo mejor, no sé, o sea, no sé. Pero el punto está en que otra vez, el principio regulador de la alabanza no son los instrumentos. Es la motivación del corazón que esté de acuerdo a los principios de la enseñanza bíblica, y lo otro puede diversificar. ¿Sí ves? Yo, por ejemplo, conversaba con el Cristian, le decía, a ver, hermano, yo le sigo pidiendo al Señor que levante compositores ecuatorianos, cristianos, que cojan nuestros ritmos y nos hagan cantar con nuestros pasillos, porque nos va a llegar al alma. Pero no que coja el pasillo, el chinchinal, le cámbiele la letra y nos haga cantar el chinchinal. ¿Sí te das cuenta? Es que hay un trabajo, si ves, ahí está, es un esfuerzo en la adoración. Porque tiene que ser conforme los principios bíblicos y reguladores del culto. Ahora, hay los hermanos que dicen, nosotros le metemos de todo. Hay otros que dicen, no, esto es lo bíblico, solamente el piano o el órgano, si fuera posible, de tubos. O sea, hay los dos, y entre los dos, ¿cierto? Se lanzan pullas, uno es más bíblico que el otro. Otra vez, exactamente, otra vez, siendo que hay una variedad, es posible esa variedad en la expresión musical de la adoración, vamos a ser flexibles con esa variedad. Pero, por ejemplo, el reggaetón no es propio del Ecuador. Ajá. Pero sí es propio, no sé, creo que de República Dominicana. Sí. O sea, allá sí estaría bien y acá no está bien. Otra vez, ¿cuál es el principio? O sea, el ritmo no es el que define. O sea, finalmente puede ser que sí, yo no sé. Lo que yo digo es, define. A eso me refiero. Entonces, ¿por qué? Otra vez, pero el punto es, ¿cuál es el principio? Que el instrumento no sea el principio que rige la decisión. Que el ritmo no sea el principio que rige la adoración musical. No, debemos ir a los principios fundamentales. Es decir, que esté ajustada la adoración bíblica conforme a la disposición de Dios en la Escritura y en la doctrina. Dicho eso, lo otro se evalúa a partir de eso. Pero no se hace ese ejercicio. Claro, pero también yo sí creo, y que voy a compartir con Pablo lo que mencionaba, porque si la iglesia ha de ser luz en el mundo, tiene que haber una diferencia entre lo que hace por supuesto. la iglesia y hace Por supuesto. Porque otra vez, si toman elementos de la cultura, ¿sí? Como pueden ser los ritmos musicales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una persona que va a una fiesta y disfrutó un ritmo musical y el que encuentra en la iglesia? No hay ninguna. Más bien él lo va a asociar. ¿Sí? Lo va a asociar porque incluso si este cántico está vacío de contenido, lo va a asociar porque va a decir, oye, Claro. ¿Qué es lo que pasó con la música gringa, por ejemplo? Los coritos gringos son ritmos populares gringos, ¿no es cierto? Entonces, las mismas melodías se oían en la radio gringa y en el culto. Entonces, pero ahora, otra vez, ¿cómo regulamos la adoración musical? ¿Cuál es el principio? Entonces, los músicos cristianos, por ejemplo, no reparan en la doctrina. Porque si repararan en la doctrina, no adoptarían ni ritmos, ni ciertos ritmos, ni ciertas letras. Porque la doctrina a eso me refiero. Propósito, exactamente. La honra de Dios. Exactamente. Entonces, si ves, para valorar qué es y qué no es, no nos vamos ni al ritmo ni a los instrumentos. Exactamente. Nos vamos al principio. Porque la teología te expande la mente. Exactamente. Hace que no puedas. Y aprendes a discernir. Claro. Aprendes a discernir. Inclusive la cultura secular puede decir esta música es bien hecha. Exacto. Exactamente. O sea, aprendes a discernir. Sí, mi hermano, y digo tú. ¿Existen los acordes en espíritu y en verdad? Supongo que sí. Claro. Ellos no van a tener piano. ¿No? Con bongo y chancó. Exacto. ¿Sí ves? Entonces, ¿sí ves? Pero es otra vez, adoradores en espíritu y en verdad. Es la doctrina la que rige.
¿no es cierto? ¿Qué es y qué no es? Claro, por ejemplo, en el caso de ellos van a utilizar sus instrumentos, pero no van a hacer, por ejemplo, lo que hacen los rituales que hacen allá, por ejemplo, que utilizan esos instrumentos para generar trance. Exacto. Eso no van a hacer. Exacto.